Bienvenido a su canal del Conocimiento Activo 2021. Vamos a hablar acerca de la magia del cero. Vamos a hacer las siguientes operaciones. A a la 0, 0 a la A, el factorial de 0, 0 a la 0, A dividido entre 0, 0 dividido entre 0. Empezaremos con A a la 0. Nosotros sabemos que 4 dividido entre 4 es igual a 1. Ahora bien, 4 lo podemos escribir como 2 a la 2 dividido entre 2 a la 2. Y esto sería igual, por la propiedad de las potencias, 2 a la 2 menos 2. Es decir, 2 a la 0. Es decir que 2 a la 0 sería igual a 1. Por lo tanto, 2 a la 0 sería 1. Si lo extendemos a la n dividido entre a la n, que eso sería igual a 1, estamos dividiendo el mismo número sobre el mismo número, obtendríamos que a la n menos n, que sería la resta de los exponentes al dividir a la n sobre a la n, sería igual a la 0, y eso sería igual a 1. Por lo tanto, a la 0 es igual a 1. Ahora, 0 a la n. ¿Cuánto es 0 a la n? 0 a la n es multiplicar el 0 n veces. Es la definición de potencia. Multiplicar 0 n veces es igual a 0. Por lo tanto, 0 a la n es igual a 0. Pasemos entonces al 0 factorial. N factorial, por definición, es la multiplicación de n por n-1, n-2, hasta llegar al 1. Es decir, el n se le resta 1 cada vez y se multiplican todos los factores hasta llegar al factor 1. De aquí podemos definir lo siguiente, que n factorial es igual a n por n-1 factorial, ya que n-1 por n-2 hasta llegar a 1 sería n-1 factorial. O sea que esto sustituye toda esta expresión que está aquí arriba, donde todo esto sería igual a n-1 factorial. Si ahora hacemos lo siguiente, despejando n-1 factorial, nos quedaría que n-1 factorial va a ser igual a n factorial sobre n. Considerando ahora que n igual a 1, obtenemos que siendo n igual a 1, 1 menos 1 factorial es igual a 1 factorial sobre 1. Es decir, que 0 factorial es igual a 1 sobre 1, ya que 1 factorial es 1 y 1 sobre 1 es igual a 1. Por lo tanto, el 0 factorial es igual a 1. Veamos la siguiente expresión. 0 a la 0, tenemos una indefinición. ¿Cuánto vale 0 a la 0? Nosotros vamos a hacer la siguiente función, x elevado a la 0. Es decir, vamos a ver la función x elevado a la 0, cuánto vale y cuánto vale cuando se acerca a 0 por el lado derecho. Entonces, x a la 0, cualquier número elevado a la 0, es 1. Por lo tanto, vamos haciendo toda esta aproximación hasta que llegamos a x igual 0, donde la función que sería 1 por la derecha. Podemos también decir 0 elevado a x y hacemos tender x a 0 por la derecha, y entonces vemos que 0 elevado a cualquier número x es igual a 0. Por lo tanto, cuando vamos acercándonos por la derecha, llegaríamos a un resultado que sería igual a 0. O sea que por este lado podríamos decir que 0 a la 0 es igual a 1, y por este lado podemos decir que 0 a la 0 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el valor de 0 a la 0? Vamos a definir la función x elevado a la x y vamos a tender x hacia 0. Cuando hacemos esta gráfica vemos que x a la x, cuando x tiende a 0, por el lado derecho es 1, tiende a 1. Por lo tanto, por aquí podemos concluir que tendiendo x por la derecha, x a la x tiende a 1, por lo tanto 0 a la 0 sería 1. Veamos esto por la ecuación binómica x más a elevado a la n, que es igual a la sumatoria de k igual 0 hasta n del número combinatorio de n tomado en k por x a la k por a la n menos k. Si nosotros desarrollamos la sumatoria, encontramos entonces que x más a la n va a ser igual al número combinatorio n tomado 0, x a la 0 por a la n, más el número combinatorio de n tomado en 1, 1, x a la 1 por a la n menos 1, y así sucesivamente. Considerando ahora que x vale 0, nosotros vamos a tener que a la n va a ser igual a
el número combinatorio de n tomado de 0 por 0 a la 0, y aquí aparece el 0 a la 0, por a la n, más la combinación de n tomado en 1 por 0 a la 1 por a la n menos 1, pero 0 a la 1 es 0, más combinatorio de n tomado de 2 por 0 a la 2 por a la n menos 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, todos estos términos superiores van a ser 0. Al ser 0 nos queda solamente el término número 1. Entonces, si sustituimos el combinatorio de n tomado en 0, que es igual a 1, nos quedaría a la n tiene que ser igual a 0 a la 0 por a la n. El único valor válido de 0 a la 0 es que 0 a la 0 valga 1. Entonces, por definición, entonces podemos concluir que 0 a la 0 sería igual a 1. Adicionalmente, podemos usar la siguiente ecuación exponencial. E elevado a la x es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de x elevado a la n sobre n factorial. Si consideramos x igual a 0 y desarrollamos la sumatoria, nos quedaría que e a la 0 es igual a 0 a la 0 sobre 0 factorial más 0 a la 1 sobre 1 factorial más 0 a la 2 sobre 2 factorial, y así sucesivamente. De aquí concluimos que el 0 a la 1 es 0, por lo tanto 0 a la 2 es 0, todos los términos superiores van a ser 0 y nos queda el primer término. Quiere decir que e a la 0 es igual a 0 a la 0 sobre 0 factorial. Es decir, que e a la 0 es 1, por lo tanto, como 0 factorial es 1, lo que acabamos de ver, quedaría que 0 a la 0 es 1. Entonces podemos concluir que la mejor definición para 0 a la 0 es igual a 1. Veamos ahora el caso de a dividido entre 0. Si nosotros graficamos la función 1 dividido entre x, vemos que tenemos una discontinuidad en el punto 0. Cuando hacemos en esa función que x tiende a 0 por el lado derecho, vemos que la función tiende a más infinito. Es decir, que cuando x tiende a 0 por la derecha, 1 sobre x tiende a más infinito. Es decir, que podríamos decir que 1 de 0 es igual a más infinito. De esa manera uno diría que a dividido entre 0 es igual a más infinito. Entonces a sobre 0 tiende a infinito positivo cuando la x tiende a 0 por el lado derecho. Ahora, el infinito no es un número, es una idea. Así que veamos ahora qué pasa cuando x tiende a 0 pero por la izquierda. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, vemos que la función se va hacia el lado negativo de la ordenada. Es decir, que llegaría a menos infinito. Entonces 1 sobre 0 sería menos infinito. Es decir, que en el punto x igual a 0 no existe un límite, ya que por la derecha y por la izquierda tienen límites diferentes. Por lo tanto, podríamos decir a dividido por 0 podría considerarse como infinito, donde infinito considera el más o menos infinito. Pero normalmente podemos decir que a la 0 es indefinido porque puede tener uno de los dos valores. No está definido. El límite no está definido en x igual a 0. Solamente está definido un límite por la derecha, que podríamos decir que es más infinito, y por la izquierda, que podríamos decir que es menos infinito. Mucha gente dice que a sobre 0 es igual a infinito, pero realmente a sobre 0 es una indefinición. Consideremos el caso ahorita de 0 dividido entre 0. 0 dividido entre 0 es una indeterminación. Vamos a considerar esto como un caso de límites, donde tenemos dos funciones, f y g, cuyo límite f de x tiende a 0 y g de x tiende a 0. O sea, tenemos dos funciones, f de x tiende a 0 y g de x tiende a 0. Por lo tanto, el cociente f de x sobre g de x es indeterminado, 0 sobre 0. Ahora bien, si yo defino una función f de x como 1 sobre x cuadrado, es decir, una sucesión de 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, etcétera, etcétera, vemos que cada vez el denominador es más grande, por lo tanto nos estamos acercando a 0. Entonces uno podría decir que esa función tiende a 0. Igual supongamos ahora que tengo una g de x, 2 dividido entre 2 a la x. Entonces aquí tendríamos que el primer término de la sucesión sería 2 entre 2. El segundo sería 2 entre 4, el tercero 2 entre 8, 2 entre 16, y vemos cada vez el denominador es más grande, por lo tanto la función g de x tiende a 0 también. Entonces, si hacemos ahora cuánto vale f de x sobre g de x, vemos que eso es 1 sobre 2 elevado a la x sobre 2 elevado a 2 a la x. Y nos quedaría un medio.
y vemos que es una constante. Cada término al dividirlo me da un medio, un medio, un medio. Por lo tanto, esta es una función constante que tiende a un medio. Y la división entonces de 0 sobre 0 en este caso es un medio. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de f de x dividido entre g de x dividimos g de x sobre f de x? Al dividir g de x sobre f de x vemos que ahora no da un medio, da 2. Es una sucesión constante donde cada término es igual a 2. Por lo tanto, esta función tendría 2. En este caso, 0 sobre 0 sería igual a 2. Es indeterminado, no se sabe cuál es el valor. Por lo tanto, va a depender de la función y al final podemos elegir funciones donde 0 dividido entre 0 sea cualquier número, el número que deseemos. Entonces, en este caso, 0 sobre 0 es indeterminado. Si le ha sido de interés este video, suscríbase y denle a la campanita para que no se pierda los próximos desarrollos.